En este último año he realizado cientos de llamadas de venta y he podido vender cientos de miles de euros como closer de ventas y he generado millones de euros escalando empresas online de información y de venta de servicios que son de alto ticket. Y en este vídeo te quiero enseñar cómo es la metodología, cómo es el sistema y cómo he podido hacer esto para que tú también puedas hacerlo. Las lecciones, aprendizajes y toda la metodología completa, la estructura, he traído pizarra y boli para poder hacerlo, para que tú también puedas implementarlo, ya seas un closer, ya seas un dueño de negocio o una persona que quiera vender más en llamadas de venta, tus servicios o los de otros. Y es que me he dado cuenta de que eso es lo más importante que necesitas para poder mejorar tus resultados vendiendo en llamadas de venta, ya que en 2026 ha cambiado completamente la forma de vender. Esto ya no es como antes. Antes era muy fácil vender un producto online, vender un ticket, ya sea alto, ya sea medio, era muy sencillo, pero ahora el mercado cada vez se va sofisticando más y es una realidad. Y a mí me encanta que el mercado madure, que el mercado se profesionalice, porque eso significa que hay una gran oportunidad para las personas que quieren hacer las cosas bien, para las personas que quieren mejorar su habilidad, que quieren hacer, ser los mejores dentro del espacio, dentro del mercado, y es una oportunidad muy pero que muy grande. Y como siempre voy con esa visión y siempre me gusta dar resultados y siempre me gusta estar viendo cómo se puede optimizar el proceso comercial, las ventas y cómo seguir escalando, sobre todo dentro de las llamadas de venta, esto que te voy a explicar no está en ningún sitio y quiero que lo veas porque te va a aportar mucho, pero que mucho valor. Y bien, te estabas preguntando, muy bien Héctor, pero ¿cómo hago yo esto? Pues bien, te lo quiero explicar exactamente cómo yo lo hago con mis equipos comerciales, como yo lo he hecho cuando era closer y tenía que vender en mis propias llamadas, cuando he tenido que entrenar equipos comerciales de otras personas, o en el día a día cómo lo aplico para poder, pues eso, estar trabajando detrás de marcas personales referentes y poder hacer que facturen mucho, pero con mucho dinero de manera diaria. Bien, ahora mismo estarás viendo mi pantalla directamente y lo primero que vamos a pasar es por el modelo mental, porque mucha gente te dice que es mucho más fácil vender en llamadas si tienes una estructura, si tienes un guión y si tienes todo esto, pero no puedo estar más en desacuerdo con ello, porque de nada te sirve tener una estructura, de nada te sirve tener un guión si no eres la persona correcta capaz de aplicar cierta estructura o capaz de aplicar cierto guión. Y déjame que te explique. Lo más importante es el modelo mental. El modelo mental es cómo tú tienes que presentarte a una llamada de ventas, o cómo tú tienes que sentarte con un cliente, o cómo tú tienes que comunicarte con la persona que tienes delante. Entonces, si tú no entiendes esto y tú no tienes este modelo mental bien instaurado en tu cabeza, van a aparecer ciertas cosas que posiblemente, si no estás teniendo una tasa de cierre alta, te estén pasando. Creencias, miedos a ser pesado, miedo a incomodar a la persona, quizás miedos a que tenga mucho miedo, tengo mucho rechazo porque si yo dejo de vender en mi empresa me van a echar, y que tengas unas ciertas creencias que no te dejen operar de la manera correcta y que no te dejen hacer las cosas como sabes que tienes que hacerlas dentro de tu proyecto. Y el resultado es que cierras mal, el resultado es que dejan de contar contigo para lanzamientos, proyectos y acabas siendo peor. Y acaba siendo peor, tus habilidades, a pesar de que tú seas bueno, a pesar de que tú quieras ser bueno, no sabes cómo avanzar y por ende pues no consigues los resultados que quieres. Entonces el modelo mental para mí es extremadamente importante y desde que yo cambié este cambio de paradigma, las cosas cambiaron muchísimo para mí en mis resultados y siempre se lo digo a vendedores. De hecho, lo que hace que un vendedor sea bueno es la mentalidad. Y la mentalidad no solo es con decirte cosas bonitas al espejo, sino es con tener todo esto. Y te lo digo que yo también pasé por un proceso muy complicado de creencias, ya que yo venía de una familia en la cual se parecía que ganar dinero era algo complicado y que era algo difícil y que era algo imposible. Y que de hecho estaba hasta mal visto, que no tenía nadie emprendedor, empresario, nada que estaba relacionado con el mundo de las ventas, ni con el mundo online, nada con el emprendimiento, ni físico, ni nada. Venía de ahí y a pesar de ello también he podido cambiar el modelo de creencias y de pensar que hasta yo mismo, por la edad que tengo y por ser joven, no podía ganar dinero y no podía estar más lejos de la realidad. Pero cuando empecé a obtener este modelo mental, todo cambió. Lo primero de ello que tienes que adaptar aquí es esto de aquí. Esto es tu cerebro, como estás viendo. Y tu cerebro te está moldeado por ciertas creencias, está moldeado por ciertas cosas que te están pasando en el día a día o por ciertas cosas que tú has vivido o experiencias pasadas que si tú no sanas y que si tú no cuidas, vas a metérselas al lice en la cabeza. Entonces, ¿cómo pretendes que una persona te compre y que una persona que tenga miedo a invertir en ti o invertir en el proyecto o invertir en el servicio que tú estás vendiendo, cómo pretendes que te vaya a comprar si tú tienes creencias respecto, por ejemplo, a que invertir dinero en productos online es algo que está mal? Y esa persona tiene ciertos miedos. Si tú no sanas eso y tú no lo haces, si tú no eres el ejemplo, si no eres congruente, no lo vas a poder vender porque eres un espejo con la persona. Entonces, esto es una breve parte. ¿Cómo puedes cambiar este modelo mental? Lo primero para mí es que te centres en ayudar. Tú entras a una llamada de ventas y entras a ayudar a la persona. Entras a darle el mejor camino. Entras a echarle una mano. Que tú le vayas a vender no significa que vayas a hacerle daño a alguien. No significa que vayas a vender algo que sea malo. No. Por eso es muy importante que tengas buenos proyectos, que vendas proyectos que no tengan humo y que vendas productos de verdad que ayuden a las personas a pasar del punto A al punto B. Pero eso ya lo doy por descartado porque entiendo que sea así. Y si no es así, tienes que empezar a buscar otros proyectos y tienes que empezar a mejorar tu habilidad para que te den estas oportunidades. Que eso es lo que yo pues, me encargo, ¿no? Luego también, cuando ya tienes en cuenta que vas a ayudar, tienes que tener muy en cuenta el siguiente punto, que es para poder ayudar a una
persona, tienes que escucharla, tienes que entenderla, tienes que conocerla de verdad. Y conocerla de verdad es lo que he puesto aquí como escucha activa. Y la escucha activa no es simplemente repetir lo que te ha dicho la persona de antes para así que parezca que le estás escuchando. No, eso vuelvo a decir lo mismo, es un mito, no sirve de nada, no me siento escuchado, pues voy a generar mucho rechazo hacia ti. La escucha activa es quitarte todo tipo de distracciones. Es como cuando yo estoy grabando este vídeo. Yo ahora mismo tengo el teléfono fuera, tengo todo fuera y estoy pendiente de toda la atención en esa cámara y en ti para que recibas este valor. Pues una llamada de ventas es exactamente lo mismo, porque si no estás desconcentrado, estás pensando en tus problemas, estás pensando en es que tengo que cerrarle porque tengo necesidad, tienes aliento a venta, lo haces mal porque no estás presente, no te va a funcionar. Por lo tanto, la escucha activa y la presencia es súper importante. Eso es la escucha activa de verdad. La escucha activa no es repetir lo que te ha dicho el lead. Luego ya cuando sabes escuchar a la persona y estás totalmente profundo, consigues estar en un estado mental de total presencia. Y eso te permite que tú con estrategia en tu llamada de ventas puedas cerrar mucho, pero que mucho más. Y aquí es donde se da un sistema que yo bauticé, que es el sistema anti-block. El sistema anti-block es un sistema que te permite estar detectando las objeciones de la persona en el menor tiempo posible. Es como que se te activa una antena y ya puedes estar escuchando a la persona, ya puedes estar muy pendiente porque vas a detectar las objeciones. Y vas a detectar, por ejemplo, de repente que estás hablando con una llamada y de repente aparece alguien o se ve una sombra en la propia sala. Ok, eso significa que está con alguien. Si nosotros estamos viendo un producto y tengo este sistema bien instaurado y estoy completamente presente, me voy a dar cuenta. Y de manera sutil podré encarar a la persona preguntándole, hey, ostras, acabo de ver ahí una sombra, no me lo esperaba, pensaba que estábamos solos. Ah, vale. Y dirá, no, es que es mi mujer. Ah, ostras, qué bueno, vienes con tu mujer. Y justo en ese momento vas a conectar mucho con la persona, vas a hacer algo que nadie hace y si esa persona, por ejemplo, tiene que tomar la decisión con su pareja en este caso, vas a poder detectarlo porque estás presente. Y eso es súper importante, súper importante. Entonces, eso es mi sistema anti-block. El sistema anti-block es lo más importante porque puede detectar todo tipo de objeciones, pero en cuestión de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos, o sea, es una locura porque nada más ver a una persona ya puedes estar detectando objeciones que si no estabas pendiente antes y no tenías esa presencia y no tenías este sistema metido en la cabeza, no ibas a conseguirlo. Después de esto, obviamente, también tenemos que pasar al siguiente punto, que es uno de los más clave y por los que veo que mucha gente pierde mucho dinero en las llamadas, que es pasarse de hablar. Y aquí es donde aplicamos la famosa regla del 80-20. El 80-20 es estar escuchando el 80% y estar preguntando el 20%. Y esto si te lo saltas, estás de verdad perdiendo mucho dinero. Si tú estás centrado más en hablar de tu producto, en hablar de lo que tú sabes, en intentar hacértelas o parecer que sabes más del tema que cualquier otra persona o cualquier otra competencia o cualquier otro producto que esté mirando a la persona, estás perdiendo tu venta. Sí, suena contradictorio, pero es así. Y yo siempre digo lo mismo, ¿cómo pretendes ayudar a una persona si no conoces bien su problema, no tienes conocimiento de por qué está ahí y no tienes claro qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere? Es completamente imposible. Entonces, céntrate mucho en hacer esa regla del 80-20, céntrate en escuchar un 80% y céntrate en preguntar de manera precisa, que esto con habilidad vas a saber cómo preguntar con precisión, vas a saber cómo entender bien qué preguntas tienes que hacer, qué gatillos tienes que tocar en la persona para poder llegar a los puntos de dolor y poder hacer llamadas que sean rápidas y que acaben en cierres. Vas a poder hacerlo si tienes estrategia. Pero pregunta ese 20%. Ahora cuando pasen los minutos verás que vamos a entrar también en la parte de estructura, en cómo hacer esas preguntas, en cómo debes de llevar todo el proceso, pero básicamente esto es lo más importante. Y luego ya una vez tenemos todo esto, ya entendemos que podemos ayudar a la persona, que escuchamos, que tenemos el sistema, que tenemos esa 80-20 de regla, tenemos que entender lo siguiente y que sí que veo que es un fallo radical en las personas, que es la creencia a incomodar. La creencia a hacer sentir mal a alguien en una propia llamada de ventas por preguntarle ciertas cosas. Y esto quiero que se te quite de la cabeza, porque si quieres vender de verdad y quieres vender bien, tienes que olvidarte de esto. No vas a incomodar a nadie. Por hacer una pregunta y entender la situación de la persona, no le vas a incomodar. No pienses que le vas a incomodar si, por ejemplo, vendes un programa fitness y tienes que preguntarle que cómo se siente respecto a la situación que tiene o cómo se siente si no se siente respetado por sus hijos o por su mujer o porque no puede tener relaciones sexuales quizás con la mujer y estás viendo un hombre porque tiene sobrepeso y ya ni siquiera o está perdiendo a la mujer el atractivo por él, por el sobrepeso que tiene. Son cosas que son incómodas, sí, pero no pienses que le vas a incomodar. Yo siempre digo una frase y para mí es la más importante a la hora de vender y es sentirte cómodo en la incomodidad. Y eso es súper clave. Ya desarrollaré más en profundidad en distintos vídeos sobre esto porque esto da para un vídeo enorme y va mucho más allá de vender una llamada de ventas o de un conocimiento teórico. Para mí es como un modelo de vida. Ahora bien, ya hemos terminado el primer punto, pero este no va a servirte de absolutamente nada si no lo aplicas, si no vas al terreno de juego y lo vas a aplicar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer dominando y entendiendo cómo hacer una llamada de ventas completa. Y te voy a explicar la estructura pues, con la que yo he podido hacer esas tasas de conversiones altas y cuál es el proceso paso a paso y el que mejor me ha funcionado después de probar un montón
montón de cosas, puede probar a decir el precio antes de llamada, precio al final de la llamada, hacer ciertas preguntas antes, tocar situación actual antes o después, situación deseada antes o después, o tocar los problemas al principio, o muchas cosas, pero esta sin lugar a dudas ha sido la estructura y la forma, el orden que mejor me ha funcionado. Entonces, te lo voy a explicar porque a mí esto una vez lo bajé a tierra y lo entendí, los equipos comerciales funcionaron mucho mejor y las personas que formaba también han tenido resultados muchísimo, pero que muchísimo mejores. Lo primero de todo, la primera fase, el rapport o la conexión inicial con la persona. Esta es la fase más importante de la llamada y la que la gran mayoría de personas comete el error de olvidarse, y es estar en una llamada y directamente pasar al marco o a explicar la propia llamada. No hagas eso nunca, nunca, nunca. ¿Cómo pretendes que una persona, porque déjame que te haga una pregunta, ¿cómo pretendes que una persona te vaya a comprar tu producto o servicio si no tiene confianza contigo, te acaba de conocer y tú pretendes que sin conocerte y por arte de magia te vaya a pagar un ticket de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 10.000, el ticket que tengas o el ticket que vendas? ¿Cómo pretendes que te vaya a comprar si no tiene confianza? Efectivamente no lo va a hacer porque no hay venta si no hay confianza. Entonces esto es súper importante que lo tengas en cuenta. ¿Cómo vamos a generar ese rapport y cómo vamos a generar esa confianza inicial? Para mí hay como unos ciertos parámetros clave y que hay que marcar siempre. Lo primero de todo es entender la duración. Yo siempre digo que mínimo un rapport tiene que durar de 2 minutos a 5 minutos, sí o sí. No hagas menos. Haz esto, no te pases tampoco, pero no te vuelvas escueto ni te quedes corto o que tengas miedo de, no, es que no, quiero ir a la llamada ya porque me quiero quitar el tiempo. Perfecto. Si tú tienes prisa para hacer la llamada, no pretendas que vayas a cerrar más llamadas. Tómate esto como un trabajo y tómate esto de verdad como que quieres ayudar a la persona y que quieres generar confianza con ella. Como consejos, simplemente. Luego, después de esto, después de tener la duración, vamos a pasar al siguiente punto, que es tener una energía alta. Es tener una buena energía a la hora de entrar a la llamada. Es entrar y tener ganas de estar en la llamada. Tú no puedes estar con una energía baja a la hora de entrar a la llamada. La persona está ahí por el objetivo de que quiere estar solucionando su problema, de que quiere pasar a ese punto A, a ese punto B, y tú pretendes estar con una energía baja. No tiene sentido. Tienes que estar con una energía alta y subir los estándares de la llamada. Siempre, aunque el lead venga con una energía más baja, tú tienes que tener una energía más alta. Tampoco pasarte para que no se descalibre, pero que poco a poco vayas subiendo la energía de la persona. Esto haría también para otro vídeo, pero eso es súper importante. Aquí quiero dejar una mítica frase, pero que no puedo estar más de acuerdo con ella, que es la de no puedes causar una primera impresión 2 veces. Entonces, la mejor forma de conectar con alguien y que tengas respeto al momento con ella es que te presentes con una buena presencia. Que te presentes como una persona que está ahí y que efectivamente no está con un fondo raro, que no está con un fondo que tiene un escudo de fútbol o que tiene, no sé, un póster. No. Intenta presentarte con un fondo lo mejor posible y tampoco te pongas un fondo de Meet o un fondo, cosas raras que no queden bien. Si puedes invertir en un fondo bueno, en un buen setup y que se vea bien, no hace falta que sea algo con una cámara profesional ni que sea algo que se vea súper caro o que no, simplemente que se vea bien, una pared blanca, algo sutil, algo simple, una planta verde, algo que quede bien y que sobre todo se te escuche bien. Eso es súper importante, no puedes causar una primera impresión 2 veces, entonces recuerda tener un buen setup con el cual te sientas bien y que se transmita autoridad a la persona y que te vea como alguien que está ahí y que sabe de lo que habla y que no está hablando con alguien random que ha cogido el teléfono o ha cogido el ordenador, se ha puesto donde ha pillado y ya está, sino que estás en un sitio presente y estás ahí para hacer la llamada y ayudarle. Y luego, obviamente, la buena presencia. Cabe recalcar que tengas que ir bien vestido, que tengas que ir peinado, que te veas bien y que te sientas bien con el pelo corto, y esto sobre todo también juega mucho con el autoconcepto. Si tú te sientes bien y tú tienes confianza, vas a transmitirla a otra persona. Somos espejo de la persona que tenemos delante o a la persona que tenemos que vender. Entonces, si tú te sientes bien, vas a reflejar confianza. Y si tú reflejas confianza, hay más probabilidades de que la persona se abra y que puedas ayudarlo. Ahora bien, ya tienes en cuenta el rapport. Es una parte súper importante de la llamada, pero si no sabes aplicarla bien con todo lo restante, no te va a servir de mucho. Y por eso es súper clave que ya empieces a instaurar el siguiente punto dentro de la estructura, que es el marco. El mítico marco que todo el mundo dice que es simplemente para poner autoridad. No sé, yo no me veo tanto con ese punto. Yo veo que el marco, y mi filosofía es que el marco es la fase de la llamada donde vamos a presentar y donde vamos a explicar qué va a suceder de cara aquí a los próximos 30, 45 minutos o 25 minutos o el tiempo que estimes en tu proyecto. Entonces, bien, fases que hay que tocar en ese marco y cómo debes de hacerlo. Lo primero, tienes que tener una buena autoridad. Si te tienes que explicar, oye, perfecto, yo soy la mano derecha, por ejemplo, de este infoproductor, yo estoy aquí pues encargado de ver qué persona entra y qué persona entra con nosotros y quiero ver exactamente, pues oye, si podemos echarte una mano. Entonces, para ello, conocer bien tu punto, ver el punto en el que estás, dónde quieres llegar y ver si yo aquí te puedo echar una mano. Si yo veo que te puedo echar un cable y veo que te puedo echar una mano con todo esto, pues oye, al final de esta misma reunión te iré
cómo trabajamos y que podamos tomar una decisión. Esto es un tipo de marco, por ejemplo. Si tú vendes tus propias llamadas es distinto, si vendes un proyecto tendrás que adaptar a tu proyecto, pero es una fase un poco más de plantilla que puedes ir adaptando poco a poco dependiendo al proyecto, al tipo de avatar que te juntes y a la persona que estés vendiendo. Pero eso es un tipo de marco. ¿Y qué he hecho en este marco? Primero te he dado la autoridad. Si te das cuenta, soy la mano derecha de X. ¿Ok? También te he explicado la reunión. En esta llamada el objetivo es ver qué persona entra y qué persona entra con nosotros para ver si podemos trabajar contigo. Te he explicado la reunión y te he explicado lo que va a pasar en los próximos 30-45 minutos. Si esto nos encaja por ambas partes y vemos que te puedo echar una mano, te explicaré cómo trabajamos y de ahí que tomemos una decisión en esta misma llamada. Te acabas de dar cuenta, acabamos de sacar compromiso y si la persona me dice que ok, pues oye, ya hemos sacado aquí este compromiso. Entonces, marco es súper importante porque tenemos que marcar lo que va a pasar en los próximos 30-45 minutos y que la persona lo tenga muy, pero que muy claro. Ahora bien, ya hemos pasado por los dos puntos que son más claves, que son importantes, pero lo más importante de todo en una llamada de ventas, aparte del rapport, es la fase que viene de manera siguiente. La gente comete el error de que piensa que lo más importante es el cierre y no puede estar más equivocado, porque lo más importante, sin lugar a dudas, es el descubrimiento. Es entender qué le pasa a la persona. Y para eso vamos a pasarlo por una fase de 5 puntos que tienes que hacer en tu descubrimiento para que sea perfecto. Y cuando digo perfecto es que sea perfecto, que tú te vayas al cierre y que entiendas todo de la persona. Así que vamos a ir con el punto número 1, que es situación actual. Entender el contexto que tiene la persona ahora mismo. Básicamente, lo primero que tienes que entender en una persona es que si está en una llamada de ventas, está ahí porque tiene un problema. La gente no va a una llamada de ventas por pasar el rato, ni por estar tranquilo ahí o porque quiere hablar contigo, ni muchísimo menos. De hecho, yo siempre lo digo y es que tienes que tener este estigma en la cabeza y tienes que pensar esto siempre, y es que la mente del ser humano es egoísta. Entonces, si esa persona ha destinado 30-45 minutos, es por algo, y es porque tiene un problema que quiere resolver. Entonces, tenemos que entender al máximo cuál es ese problema. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? A través de preguntas respecto a la situación actual. Dentro de la situación actual, tenemos que hacer ciertas preguntas que nos lleven a entender ciertas cosas. La primera de ellas es el problema core, el problema principal, el problema que le ha traído aquí, el problema que tiene más dolor. De hecho, nuestro punto clave con la situación actual y lo más importante es, sin lugar a dudas, entender cuál es el dolor más grande. Y ese problema core siempre va al lado de un dolor 1, de un dolor 2 o de un dolor 3. Va a depender de dónde estemos o a quién estemos vendiendo. Vuelvo al ejemplo del fitness, por ejemplo, que una persona te puede decir que su problema core es que no se ve bien. Ok, no se ve bien no es un problema core, vemos que es una falta de que se gustaría verse mejor al espejo, pero no es un dolor. Entonces, dentro de ese problema van a salir muchos subproblemas o subdolores. Por ejemplo, el primero de ellos, este primer dolor, ¿qué podría ser? No me veo bien. Dolor 1 es que no se siente valorado o tiene una autoestima baja. Dolor 2 quizás si es un hombre es que no liga o no consigue la pareja de su vida, tiene 30 años, 35 años, se está dando cuenta de que se le está pasando el arroz y de que, oye, o espabila o espabila. O dolor 3, que a lo mejor le gustaría hacer ciertas cosas o ir a ciertos eventos o quizás a lo mejor optar a algún trabajo o alguna otra cambio en su vida a nivel profesional o no profesional y no puede porque tiene miedo, porque no se siente bien y porque no tiene confianza. Esos son dolores de verdad, dolores emocionales, que son los que tenemos que sacar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Teniendo en cuenta que tienes que saber estos dolores emocionales. La gran mayoría de personas solo se queda en el problema core y le dice a la persona, no, es que estoy aquí porque me quiero ver bien, y compran eso. La persona no compra solo por eso. ¿Por qué te quieres ver bien? Porque tengo X dolor. Yo siempre lo digo y es que las personas van a buscar cualquier cómo si tienen un porqué lo suficientemente grande. Entonces tenemos que entender dentro de este problema core cuál es ese dolor clave que tiene la persona para que tú puedas aplicarlo, puedas descubrirlo y luego puedas sacar toda la información, que eso va a ser el motivo real de por qué compre la persona en la llamada. No porque se quiera ver bien, sino por lo que supone verse mal. Entonces vamos a profundizar exactamente en estos dolores y entenderlos de verdad. ¿Para qué? Pues para ver cómo le está afectando a la persona, como puedes ver aquí, cómo te afecta la situación a nivel de verdad. Y no decirle, ¿cómo te haría sentir esto? No, no lo hagas así. Dile que cómo le afecta el estar de esta forma. Pregúntale el por qué se está viendo mal, desde hace cuánto tiempo se está viendo mal, qué cambiaría si realmente se viese bien, cómo te está afectando todo esto en tu día a día, cómo le afecta a tu familia, cómo te afecta a nivel tuyo, por qué eres capaz de estar cumpliendo con esta situación y no haciendo un cambio. Eso es realmente profundizar en el problema de la persona y sacarle los dolores. Y después de esto pasamos a cuánto tiempo le lleva afectando de manera negativa esto, porque tienes que entender una cosa, y es que el cambio sucede cuando el dolor de permanecer en el sitio en el que estás a día de hoy es mucho más grande que el del cambio.
Y obviamente cuanto más tiempo pase en la situación que tengo un dolor de manera prolongada, cuanto más tiempo pase yo en esa situación, más fuerte va a ser el dolor y más posibilidad hay de cambio. Entonces siempre es muy importante que tú en las preguntas hagas esto que te estoy diciendo y entiendas desde hace cuánto tiempo lleva con este problema, porque cuanto más tiempo lleve, más puedes anclarlo en el dolor, más puedes trabajar en el cierre y manejar las objeciones apalancado de un dolor emocional, no un bonus, no una subida de precios, no una garantía ni nada de esto, sino que vas a hacerlo a través del dolor que le hace permanecer a él en el sitio en el que está a día de hoy. Y eso se consigue con el tiempo, porque está tolerando que él pueda estar en esta situación él solo desde hace mucho tiempo, y es lo que va a hacer urgencia de verdad en la persona. Y vamos a sacarle el punto más importante si vendes tus productos de manera recurrente o ya vendes todos los días o tienes un evergreen dentro de tu servicio online o vendes en un evergreen o un lanzamiento es distinto, pero en un evergreen sobre todo, que es con el tiempo vamos a sacar la prioridad que tiene la persona, el por qué lo quiere hacer ahora. Siempre es súper importante que entiendas el problema core de la persona, el problema principal, los dolores de manera profunda, cómo le afectan esos dolores dentro de su vida, desde hace cuánto tiempo le llevan afectando todos estos dolores y por qué ha decidido ahora, este why now que pongo aquí, por qué ha decidido ahora querer cambiarlo y no haberlo hecho unos meses atrás o no haberlo hecho los próximos meses en adelante como lleva haciendo durante todos estos últimos años que lo ha postergado. Eso es como vamos a sacar el why now, eso es como vamos a sacar la prioridad real de la persona, que eso es lo que tenemos que buscar. Bien, una vez ya tienes la situación actual hecha y ya entiendes bien lo que le trae a la persona a este punto y en qué está pasando a día de hoy, tienes que pasar a la fase número 2 dentro del descubrimiento, que es la situación deseada. ¿Qué es lo que quiere lograr esta persona? Y vamos a hacerlo de una manera muy específica y no pues como lo enseñan o suelen enseñarlo en cursos de ventas o cosas así, sino que es una manera un poco más que genera un dolor profundo en la persona y que saca la urgencia interna, que para mí es lo más importante. La urgencia interna es un momento real de la persona de que quiera cambiar esto ahora, que el dolor de permanecer en el punto en el que está a día de hoy sea mucho más fuerte que el del cambio. Y eso es lo que hace que la mueva la persona que quiera dar ese cambio y que busque las formas. Recuerda el cómo y el por qué. Entonces, la situación deseada la vamos a sacar de una manera muy específica y es primero tenemos que entender el objetivo o meta que le mueve a esta persona a conseguir cierto aspecto. Volviendo al tema del fitness, por ejemplo, pasaríamos al objetivo de que quiere perder peso. Pero perder peso es algo general. Después de entender lo que quiere cambiar, después de entender el dolor que le causa, queremos saber a dónde le va a llevar a la persona ese cambio de dolor y a dónde se quiere ver, pero de una manera específica. Porque si yo te digo vas a bajar de peso y ya está, o vas a bajar de peso y te vas a ver bien, es muy general, o sea, es muy subjetivo. Verte bien, ok, verme bien para mí puede ser un six-pack o puede ser bajar 20 kilos pero no tener un six-pack. O sea, me explico, o sea, quiero decir, puede ser un cambio muy drástico para una persona o para otro. Es como el dinero, para algunas personas tienen un termostato financiero de que ganar 100.000 euros al mes es poco dinero y para otros ganar 1.000 euros al mes, 2.000 euros o 3.000 euros es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque es depende del termostato financiero y el contexto que tenga la persona. Entonces, para eso es importante que tú te intereses en la persona, bueno, lo mismo, escucha activa, preguntes y entiendas qué es el objetivo real y específico que tenga esta. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Con una palabra que me encanta, que es tangibilizar. Mira, yo he estado en proyectos y de hecho un proyecto principal que gestiono en el nicho de la marca personal, es un nicho que es, vamos, una marca personal que es referente dentro del mercado online y que, bueno, vas a mi Instagram y lo puedes ver. Y básicamente esto de aquí, esta parte de tangibilizar fue uno de los cuellos de botella más grandes que tenía en las llamadas de venta con el equipo comercial y hasta yo cuando he cerrado en ese proyecto como closer. Y era que no éramos capaces de tangibilizar el resultado de la persona porque el nicho de la marca personal era complejo. Entonces, una vez tangibilizamos esto de manera específica en qué le iba a cambiar esto a la persona, que iba a conseguir clientes, que iba a conseguir mejorar en base, por ejemplo, a el dinero que ganaba él en su trabajo, lo que necesitaría ganar con la marca personal para poder vivir de la marca personal, es decir, bajando a la tierra estos objetivos, lo tangibilizamos y la persona lo ve claro. Y eso es súper importante. Si vendes un producto, no puedes pretender vender a una persona sin que le transmitas claridad de lo que va a lograr, que le tangibilices ese resultado. Y esto no es igual a prometer un resultado. Yo nunca he prometido un resultado, nunca he dado una garantía. He vendido de verdad millones de euros y no he prometido una garantía en mi vida y soy muy en contra de garantías, cero humo y esas cosas. No me gusta nada, pero hay mucha diferencia entre tangibilizar y prometer. Tangibilizar es decirle a la persona que puede lograr ciertas cosas si sigue tu paso a paso y que lo que él quiere lograr lo tiene que hacer haciendo A, B, C y D. Eso es tangibilizar. Prometer es haces lo que yo te digo y 100% vas a lograr ganar X dinero, 100% vas a lograr perder X cantidad de peso o 100% vas a poder
ganar, no sé, lo que tú quieras, ¿vale? Eso es prometer y son unas diferencias muy grandes. Diferencia entre tangibilizar y prometer. No prometas, tangibiliza y genera urgencia interna en la persona, porque así es como de verdad se vende. No con promesas vacías ni con esto, porque la reputación es mucho más importante que querer vender todo por encima de tus valores y de todo lo que eres, ¿vale? Entonces, tangibilización es lo más importante. En tu proyecto tendrás que hacerlo de determinada forma, pero eso es súper clave. Esto de aquí es una de las cosas más importantes dentro de las llamadas de venta, y es entender exactamente cuál es el contexto de tu proyecto, de tu servicio, de lo que estás vendiendo. Y normalmente, si estás en este vídeo es porque no estás vendiendo lo que quieres o quieres seguir mejorando. Y déjame decirte que si quieres que revise cuál es tu proceso comercial, que revise tu estructura, que revise todo tu proceso y cómo puedes mejorar tu parte de ventas, en el link de abajo de la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas agendar una llamada directamente conmigo para poder hablar de todo esto. Es una llamada en la que yo voy a ver qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, ver cómo puedo echarte una mano, ver tus cuellos de botella y ver cómo puedes escalar para que puedas vender mucho, pero que mucho más en tus llamadas de venta si eres closer o vendes servicios en llamadas de venta, ya sea tu negocio o el de otras personas. Está claro que estás en nicho de las ventas, sabes cómo funciona esto, si sé que te puedo ayudar, probablemente acabe vendiéndote, y si no, te lo diré claramente. Pero el 100% de la charla vas a llevarte valor, eso te lo digo porque lo sé y porque me sale solo decírtelo, y si veo cosas que puedo mejorar, te lo diré exactamente. Pero el objetivo, obviamente, es ver tu caso y ver si podemos ayudarte. Así que seguimos con el vídeo porque vamos a pasar al punto más clave del descubrimiento. El tercer punto dentro del descubrimiento es clave y es el de problema y obstáculo. Es entender qué barreras, problemas, dolores, faltas de información tiene la persona para pasar de ese punto A a ese punto B. Y con esto, cuando veas todo el esquema completo, vas a ver lo que generamos en la persona y por qué esta estructura es tan sumamente buena. ¿Por qué? Porque el problema de obstáculo, lo que vamos a conseguir con esto, preguntándole preguntas acerca de, por ejemplo, oye, ¿qué crees que ha sido lo que te ha impedido que puedas lograr bajar esos X kilos que me habías dicho que querías lograr bajar durante todo este tiempo? Ahí vamos a sacar los problemas y obstáculos que tiene la persona, que siempre van a ir hilados y específicamente estructurados con el vehículo que tú vendes. Y lo que hacemos con eso es generar la mayor distancia posible entre el punto A que tiene la persona y el punto B. Punto A, situación actual, yo siempre lo llamo isla infierno, la isla mala, la isla del dolor, la isla donde no quiere estar la persona, y la isla paraíso, que es la isla en la que sí quiere estar, la isla donde quiere llegar, la situación deseada. Y tu objetivo, y haciendo esa estructura, lo que vas a lograr es marcar muchísimo el gap, el famoso gap, que es la distancia que separa las dos islas que está buscando. Entonces, con esta estructura, si te das cuenta, lo que hacemos es que primero hablamos de la situación actual y hacemos ver a la persona que tiene un problema muy grande, con unos dolores muy profundos y que le afectan de manera muy fuerte durante mucho tiempo, y le quiere dar prioridad ahora a cambiarlo porque no aguanta más en esa situación. Después de eso, no le voy a preguntar respecto al problema. Para hacerle muy consciente de lo que quiere lograr la persona, para ayudarle, voy a decirle, oye, preguntas respecto a el objetivo o la meta que tiene, y se lo voy a tangibilizar para que lo vea claro y te da claridad de que conmigo va a poder llegar a lograrlo, o que tengo las herramientas para poder hacerlo si le puedo ayudar. Pero ahora entramos con el problema obstáculo, súper importante, porque vamos a, yo siempre lo digo, dar como un golpe de realidad a la persona y dejarle muy claro que aquí está en un punto en el que si no cambia la situación, si no cambia sus acciones, si no toma acción, no va a cambiar su situación. Y es que has visto la vida a la que quieres llegar, has visto dónde estás y ahora te va a volver a la realidad. Te acabo de hacer visualizar, te acabo de hacer tangibilizar el punto en el que estás ahora mismo, y volvemos a la realidad para poder ayudarte, sacándote que tú solo no puedes hacerlo y generando ese gap lo más grande posible, y hablándote de que él mismo me diga a través de preguntas que él no sabe hacerlo solo. Y por ende, ¿qué va a suceder? Que pasamos al punto número 4 dentro del descubrimiento, que es el conductor del vehículo. Y el conductor del vehículo no es ni más ni menos que tu producto o tu servicio. Y esto es hiper importante porque has generado un gap muy grande, la persona tiene ganas de cambiar, pero tienes que saber el por qué eres tú con la persona con la que se quiere subir a ese vehículo y quiere cambiar su situación. La pregunta que debe responder la persona es ¿por qué eres tú? Y lo vas a hacer a través de preguntas. ¿Para qué? Para que después sea muy fácil que la persona quiera pasar por este punto. Y te aseguro que si tú tocas esto en el descubrimiento de esta forma, vas a poder vender mucho más. Te lo garantizo 100%. O sea, es que no tengo dudas, porque profundizas, lo haces bien, y obviamente esa estructura no vale de nada si no sabes hacer las buenas preguntas, o no tienes filtrado bien tu proceso comercial, o conoces bien a tu cliente y sabes cómo hacer las llamadas. No tienes una estrategia ni tienes pues, una metodología clara. Pero la estructura es esta y te recomiendo muchísimo que la apliques. Luego, obviamente, dentro del descubrimiento tenemos cosas muy importantes que hay que preguntar, como el tiempo, como el entorno. Yo siempre pregunto el entorno para sacar tomadores de decisiones si no han salido antes, como la pareja, el socio, la madre o el padre. O también
Preguntar acerca de la capacidad económica que tiene la persona para poder hacerle un microcierre antes de finalizar la reunión y que hagamos eso como un bloqueo de objeciones. Como por ejemplo un microcierre que le diga a la persona: oye, entiendo completamente ya lo que me has dicho, entiendo que estás en este punto con dolor 1, dolor 2, dolor 3 y que quieres llegar a X punto con alelo 1, alelo 2, alelo 3 o X objetivo que quieres lograr, pero sé que nos está impidiendo problema 1, problema 2, problema 3 y me has dicho que podemos echarte una mano porque has visto X resultado, X cosa, motivos por los que la persona está ahí. Pero me gustaría saber, oye, también un poco, porque no me gustaría explicarte todo, dejarte los dientes largos y no saber si realmente esto puede ayudarte. Y después de tener la capacidad económica que lo utilizamos como un bloqueo de objeciones, lo que vamos a hacer es un micro resumen a la persona. Con esto ya damos la fase de descubrimiento totalmente finalizada y está terminada al 100%. Y ahora pasamos a la parte de explicación de producto. La parte de explicación de producto, el famoso pitch, tienes que tocar varias cosas para mí muy importantes. Yo, si estás vendiendo un infoproducto online, híbrido, que vende contenido grabado y contenido en directo, yo siempre te diría que lo dividas en dos partes, la parte del live y la parte del record, o la parte del contenido grabado y la parte del contenido en directo. Lo primero que vas a explicar es el contenido live, es decir, el asesoramiento personalizado, es lo que más valora a las personas, así que da lo más valioso al principio. Después de eso vas a dar el contenido en record o contenido grabado, que lo vas a dividir en 3 fases. Tienes que intentar que tu metodología se divida en 3 fases. Yo he sido lo que ha hecho que vaya un game changer en negocios y es dividir la metodología en 3 fases porque queda de manera muy bien explicada. Te lo recomiendo muchísimo. Y luego también que sepas hacer checkpoints, que los checkpoints son ni más ni menos que ir preguntando a la persona durante que vas explicando el programa ciertos puntos de parada para que veas que no hay dudas. Como por ejemplo, ok, ¿y está todo claro hasta aquí, fulanito o X? ¿Está todo claro? Sí, está todo claro. Vale, buenísimo. Si tienes alguna duda, coméntame y lo vamos viendo. Esos son checkpoints que marcamos, oye, pues un punto para ver si la persona está enterando absolutamente de todo, para que no se nos pierda y que no le atiborre información. Y quédate muy claro de que no tienes que extenderte mucho la explicación del producto. Máximo 7 minutos, ¿vale? Y luego la secuencia post-cierre. Y eso es para mí lo más importante del pitch. Pero mucho más importante del pitch es lo siguiente, que es lo que te va a ayudar a que cierres esas llamadas y que tu tasa de cierre aumente mucho dentro de tu propia llamada. Y es que apliques lo que yo llamo la secuencia de postcierre. La secuencia de postcierre se divide en 3 fases, siendo la primera de ellas la resolución de dudas. La resolución de dudas que vuelve a instaurar una base de checkpoints, de saber si la persona le está quedando todo claro y luego que preguntes si la persona tiene dudas mínimo de 2 a 3 veces. Y esto se hace por un único motivo y es que muchas veces las personas suelen decir las dudas si tú les preguntas por segunda o tercera vez. Y a la primera te dicen, no tengo dudas, y luego a la segunda y tercera de repente saltan dudas. Y mucha gente te va a decir, no, pero no puedo hacerle preguntas, porque claro, es que si no, la persona me va a decir que tiene dudas y entonces va a pensar más y por eso no me va a comprar. Error, o sea, error 100%, porque ¿qué te hace pensar que la persona si tiene dudas va a comprar? Mente confundida no compra. Y de hecho, déjame decirte algo, si tú no resuelves las dudas antes del cierre, te van a aparecer en el cierre. Maneja las objeciones antes del cierre, no en el cierre, para que puedas elevar tu tasa de cierre de manera mucho más sencilla e invirtiendo menos energía y tiempo y también que se haga todo mucho más clean, más fácil, más sencillo. Luego, después de esto, tenemos el punto número 2, que es el match, es ver si ha habido fit con los dos, ¿no? Es el típico match, ¿no? Como el match amoroso, ¿vale? Pues lo mismo en lo que son las ventas, es ha habido match, es decir, aquí lo que buscamos es validación con la persona y su compromiso y lo podrías hacer de esta forma. Oye, después de haberte explicado todo esto, ahora que tienes contexto de todo lo que te he explicado del programa, de esto y esto, oye, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Dirías que es algo que te encaja realmente con lo que estabas buscando? ¿Que es que te puede echar una mano a lograr X objetivo que nos habíamos puesto? La persona te responde, si hay match, has conseguido validación y has conseguido ese compromiso porque le encaja directamente a la persona. Y luego pasamos al punto número 3, que es la fase de enamoramiento con ella, que es simplemente hacerle un pico de dopamina respecto al producto y respecto a lo que más le ha gustado a la persona y que le hagas un remember, que le recuerdes por qué está aquí y qué es lo que más le ha gustado. ¿Y esto cómo lo vas a hacer? De esta forma. Oye, y sabiendo que te encaja y que todo esto te ha molado, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado, lo que más destacarías, lo que más te ha llamado la atención o lo que no? ¿Qué ha sido lo que quizás mejorarías, lo que no, o lo que no te ha gustado? Y con esta pregunta lo que hacemos es que la persona genere un pico de dopamina y me diga lo que más le ha gustado y que justo antes del cierre me diga las características buenas que le han parecido el producto y que le mole muchísimo. Y lo que conseguimos es que esté mucho más abierto a que le vendamos y mucho más abierto a que consigamos ese cierre. Esta secuencia es increíblemente potente si la sabes utilizar correctamente y con una buena estructura. Entonces, aplícala y ya me dices por comentarios, que lo leo yo personalmente, cómo la has servido y cómo lo has aplicado en tu próxima llamada para que yo me entere si la has podido hacer bien o mal. Y luego ya pasamos al punto más importante de todos, ¿no? Y al que todo el mundo está deseando llegar y al que todo el mundo dice que es lo más importante. Y como puedes ver aquí, el cierre, el último punto, es el que menos contenido tiene.
¿Por qué? Por una razón muy simple. Y es que para mí el cierre es lo menos importante de la llamada, porque lo más importante es que tengas en cuenta todo lo que te he explicado en todo este proceso. Es lo que hace que haya personas y closers que vendan mucho más, que ganen mucho más dinero, dueños de negocio que ganen mucho más dinero, equipos que ganen mucho más dinero, versus personas que no ganan tanto dinero. O sea, es la realidad. Eso es lo que diferencia a un closer que sea. Yo creo que no es bueno a una persona que sea de élite y que sea muy buena. Y es entender todo lo que te he explicado, entender toda esta metodología, entender de manera profunda qué es lo que le da a la persona a esta llamada y generar una urgencia interna con ella. Si haces esto bien, vas a poder cerrar mucho más en tus llamadas de venta y el cierre no va a ser algo complicado, va a ser algo literalmente consecuencial de lo que has hecho durante toda la llamada y de conectar profundamente con la persona. Obviamente, el cierre se trabaja, hay formas de trabajar las objeciones, hay formas de hacerlo, pero si tú no tienes toda la información que has sacado antes, no vas a poder hacerlo de manera correcta en tu próxima llamada, porque no tienes información. ¿Cómo vas a rebatir una objeción si no sabes el dolor emocional realmente que tiene la persona? ¿Cómo vas a rebatir una objeción si no conoces si la persona antes tenía que hablarlo con su pareja o con su socio? ¿Cómo pretendes vender a alguien si no conoces a dónde quieres llegar con tu producto y ni siquiera sabes si le gusta tu producto o ni siquiera sabes si tú eres la persona que sabe él que quiere ir contigo de la mano para conseguir su resultado? No tiene sentido. Entonces es súper importante que entiendas esto, que entiendas que el cierre es algo consecuencial de todo el trabajo que has hecho antes. Y obviamente el cierre es importante, pero mucho más importante es hacer todo este proceso bien si quieres vender mucho, pero que mucho más. Entonces el cierre obviamente solo hay dos formas de hacerlo, que es que vendas, que es bastante probable si lo haces, no todo se puede vender obviamente, pero que vendas, y el manejo de objeciones, que básicamente es que puedas manejar las objeciones de la persona y que sepas resolverla. Dinero, pareja, socio, todo que pueda resolver lo que se venga, valor, miedo, confianza, todas las que se vengan. Pero si haces bien el proceso, te aseguro que vas a tener mucha información para poder hacerlo. Entonces, bien, aquí te acabo de resumir toda la experiencia que he tenido en llamadas de venta, analizando cientos de llamadas de venta. Bueno, diría que ya muchísimas llamadas, yo creo que llega a las más de 1000 llamadas de venta, de haber tenido también cientos de llamadas de venta, yo por mi lado, y de haber estado en todo este proceso. Entonces, espero sobre todo que te haya servido, que lo puedas aportar y que sea muy aplicable para tu próxima llamada. Y recuerda que si quieres vender más y quieres ser uno de los perfiles más valiosos del mercado y aprender muchísimo de ventas y de todo lo que va relacionado con cómo puedes vender mucho más en tu negocio o servicio online, suscríbete a este canal porque estoy compartiendo todo el detrás de escenas, de estar trabajando detrás de marcas personales referentes y de cómo escalo sus negocios a través de las ventas online. Pon en comentarios qué te ha parecido y cuéntame qué tal en tu siguiente llamada. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.